En el funeral de la princesa Margarita, en febrero de 2002, hubo un detalle que casi nadie en la prensa notó. Su hija, Lady Sarah Chatto, llevaba puestos los pendientes de perlas de su madre, los mismos pendientes que ella misma había usado en su propia boda 8 años antes. Perlas pequeñas con diamantes y dos grandes perlas colgantes, una joya que había viajado del armario de Margarita a la boda de Sarah y de la boda de Sarah al funeral de Margarita. No fue un gesto de protocolo. Nadie se lo pidió. Fue una decisión personal de una mujer que necesitaba llevar a su madre con ella en el momento de despedirse de ella. Ese gesto dice más sobre quién es Sarah Chatto que cualquier titular que se haya escrito sobre ella. Y es que en una familia donde cada acción se interpreta, donde cada aparición pública genera análisis, donde el drama es el idioma natural, Sarah eligió hablar con un par de pendientes que nadie fotografió conscientemente. Esta es la historia de la mujer más discreta de la monarquía británica moderna. No discreta por timidez, sino por elección deliberada. Una mujer que creció viendo cómo la fama destruía a su madre y decidió que no la destruiría a ella. Una mujer que heredó el dolor de una familia disfuncional y lo convirtió en pintura, en estabilidad, en hijos que se unieron a los Marines y abrieron talleres de cerámica. Una mujer que fue madrina del príncipe Harry, confidente de la reina, y que la mayoría del público británico no sabría reconocer en una foto. Esa invisibilidad no es fracaso, es exactamente lo que ella buscó. No se puede entender a Sarah Chatto sin entender primero qué significó crecer siendo hija de la princesa Margarita, y no en el sentido glamuroso que los documentales suelen explorar, sino en el sentido psicológico real de lo que le pasó a una niña que observó desde la infancia el colapso de una mujer brillante. Margarita Rose Windsor nació el 21 de agosto de 1930 como la segunda hija del rey Jorge VI y la reina Isabel. Desde su nacimiento quedó definida por una posición que el destino le había asignado sin consultarle. La segunda. Primero Isabel, luego Margarita. Primero la heredera, luego el repuesto. Primero los deberes, luego los privilegios. Primero la corona, luego la hermana. En los años 40 y principios de los 50, Margarita era considerada la más brillante de las dos hermanas. Tenía un talento musical genuino. Tocaba el piano con la destreza de un profesional. Era ingeniosa, encantadora, apasionada de las artes. Winston Churchill, que no era dado a los elogios fáciles, la describió como la princesa más encantadora del mundo. El pueblo británico la adoraba. Y luego vino Peter Townsend. Townsend era el equerry, el ayudante de campo del rey Jorge VI. Cuando el rey murió en febrero de 1952, dejando a Isabel II en el trono y a Margarita en el rol de hermana de la reina sin función oficial, Townsend era uno de los pocos hombres en el entorno de Margarita que la trataba como una persona real en lugar de como un título. Se enamoraron. Él era 16 años mayor que ella. Era divorciado. Esos dos hechos, su edad y su divorcio, activaron el mecanismo institucional que destruiría a Margarita. La Iglesia de Inglaterra, de la que la reina era cabeza simbólica, no reconocía el divorcio. Casarse con Townsend habría obligado a Margarita a renunciar a sus derechos sucesorios, a su financiación pública y, según la amenaza implícita de los obispos, a la comunión. El gobierno, los consejeros reales y la familia ejercieron una presión que en los documentos secretos desclasificados décadas después aparece como sistemática y calculada. Townsend fue enviado al exilio diplomático en Bruselas para mantenerlos separados. Cuando Margarita cumplió 25 años y legalmente ya no necesitaba el permiso de nadie para casarse, el sistema encontró nuevas formas de hacerle entender que el precio sería demasiado alto.
El 31 de octubre de 1955, la BBC interrumpió su programación para leer la declaración de la princesa. Había decidido no casarse con el Group Captain Townsend. Consciente de mis deberes hacia el Commonwealth, decía el comunicado. Lo que no decía era que la Iglesia había amenazado con negarle los sacramentos. Lo que no decía era que había pasado los últimos 3 años siendo manipulada institucionalmente para llegar a esa conclusión. Margarita tenía 25 años. Había sacrificado al único hombre con el que parecía genuinamente feliz por una institución que décadas después no tendría el menor problema en aceptar divorcios dentro de la familia real. Carlos III se divorció y volvió a casarse. Su hijo el príncipe Andrew se divorció. La institución evolucionó, pero Margarita pagó el precio de la versión más rígida e hipócrita de sus normas. Lo que siguió fue una mujer que nunca encontró su lugar. En 1960 se casó con Anthony Armstrong Jones, el fotógrafo carismático y creativo que parecía perfectamente diseñado para encajar con su sensibilidad bohemia. La boda se celebró como el triunfo del amor sobre las convenciones. Lo que el público no sabía era que mientras Anthony estaba de luna de miel con Margarita en las islas caribeñas, su amante Camilla Fry daba a luz a una hija de él, Polly, en Londres. El matrimonio comenzó exactamente como terminaría, con una mentira. Y en ese matrimonio, el 1 de mayo de 1964, nació Sarah Frances Elizabeth Armstrong. Sarah nació en Kensington Palace a las 8:20 de la mañana del 1 de mayo de 1964, convirtiéndose en el último miembro de la familia real británica en nacer dentro de los muros de un palacio en lugar de un hospital. Ese detalle, que parece una curiosidad histórica menor, es en realidad una metáfora perfecta de su posición. Llegó al mundo en el umbral de 2 épocas, la del privilegio absoluto de las generaciones anteriores y la de la modernización forzada que vendría después. Fue bautizada el 13 de julio en la capilla privada del Palacio de Buckingham. Sus madrinas incluían a Prudence, Lady Penn, dama de honor de la reina madre, y a Jane Stevens, esposa del editor Jocelyn Stevens y dama de honor de Margarita. Era un bautizo de relaciones íntimas, de la familia pequeña, no de la gran liturgia pública. Creció en el apartamento 10 de Kensington Palace junto a su hermano David, nacido en 1961. El hogar era, según todos los testimonios, visualmente extraordinario. El biógrafo de Margarita, Christopher Warwick, que visitaba frecuentemente, lo describió con una imagen específica. Era como entrar en una casa de campo inglesa, muy elegante, con una calidad del siglo XVIII, menublada con magníficas antigüedades. Margarita había decorado el espacio con el mismo ojo para el detalle que aplicaba a todo. Era una anfitriona excepcional, una persona que sabía crear ambientes donde la gente más interesante del mundo quería estar. Y de hecho, el apartamento 10 era ese tipo de lugar en los años 60 y 70. Músicos, escritores, actores, fotógrafos, aristócratas, artistas. Margarita atraía talento y conversación de la misma forma en que los imanes atraen metal. Mick Jagger fue visitante, Peter Sellers, Elizabeth Taylor, Gore Vidal. Para una niña creciendo en ese ambiente, el mundo del arte y la creatividad no era algo que aspirara a alcanzar, era simplemente el mundo normal. Pero hay un detalle sobre la infancia de Sarah que el guión original no menciona y que me parece uno de los datos más reveladores. La nani de los niños se llamaba Verona Sumner, y Anthony Armstrong Jones era para los estándares reales de la época inusualmente presente como padre. Mientras que las generaciones anteriores de la familia habían delegado completamente la crianza a personal doméstico, Anthony enseñaba a sus hijos a construir cosas. Les explicaba cómo funcionaban los objetos, los incluía en su trabajo fotográfico de manera que les transmitía que el mundo se podía entender
si te acercabas a él con curiosidad. Era, en el taller, el mejor padre posible. Era, en el matrimonio, el peor de los esposos. Esa contradicción, que un hombre puede ser simultáneamente un padre comprometido y un esposo que traiciona desde el primer día, es uno de los primeros grandes enigmas que Sara tuvo que aprender a sostener. En lo académico, Sara destacó en una sola dirección: el arte. Fue enviada a Bedell's School en Hampshire, una institución fundada en 1893 con principios radicalmente distintos a los de las escuelas aristocráticas británicas tradicionales. Beddoes creía, y sigue creyendo, que la educación debe fomentar el pensamiento independiente y la expresión creativa sobre la disciplina repetitiva y el entrenamiento para la obediencia. Era coeducacional cuando eso era inusual. Permitía a los estudiantes llamar a los profesores por su nombre de pila y daba tanta importancia a las artes como a las materias académicas convencionales. Era exactamente el lugar correcto para una niña cuyo único A-level sería en arte, y su forma de ver el mundo, según sus profesores, ya entonces iba más allá de su edad. Beddells también era significativamente un espacio donde los hijos de artistas, músicos, periodistas y escritores convivían con los hijos de aristócratas sin que el título importara. Sara no era la princesa en el colegio, era la chica buena en arte. Sus compañeras de clase recuerdan a alguien reservado pero no frío, observadora de una manera que no era distancia sino concentración, alguien que prestaba atención de verdad a las cosas, que tenía opiniones propias pero no necesitaba expresarlas constantemente, el tipo de persona que en una reunión dice poco pero lo que dice tiene peso. Las vacaciones seguían el calendario doble de sus padres separados y luego el calendario de la familia real más amplia. Sandringham en calidad con la familia de la reina, Balmoral en verano, y era en Escocia donde Sara encontraba algo que en Londres no podía encontrar: silencio real. Los páramos escoceses en verano, las montañas envueltas en niebla, los lagos que cambian de color según la luz de las 4 de la tarde o las 9 de la noche. Todo eso se convertiría décadas después en el lenguaje visual de su pintura adulta. Esos lanzajes solitarios y contemplativos que los críticos describían como obras de alguien que ha mirado el mundo con paciencia. Y hay un dato nuevo que me parece fundamental para entender la dinámica que se estableció en esos veranos en Balmoral. La reina Isabel II comenzó a prestarle una atención especial a Sara desde que era pequeña. No una atención protocolaria de tía a sobrina, sino algo más específico y más personal. La reina, que era famosa mundialmente por su control emocional y la distancia que mantenía incluso con su familia cercana, encontraba en su sobrina algo que la atraía de una manera que no sabía articular fácilmente. Sara no buscaba impresionarla, no tenía agenda, no necesitaba nada de ella. Simplemente era ella misma en su presencia, y eso, en el entorno de la reina donde todos querían algo, era extraordinariamente raro. Con el tiempo, esa conexión genuina se convertiría en una de las relaciones más importantes de la vida de ambas. Pero antes de que floreciera, Sara tendría que sobrevivir lo que ninguna niña de 12 años debería enfrentar. El 19 de marzo de 1976, el Palacio de Buckingham emitió uno de esos comunicados fríos que la familia real reserva para las peores noticias. Su Alteza Real la Princesa Margarita y el Conde de Snowdon habían acordado vivir separados. No habría procedimientos de divorcio. La princesa continuaría sus deberes públicos. Sara tenía 12 años, su hermano David tenía 14. Lo que los tabloides mostraban era la fotografía que había precipitado la crisis. Margarita, en su retiro privado en Mustique, la isla del Caribe donde la familia de los Tennant tenía una villa que ella usaba como refugio de las obligaciones reales, con Roddy Llewellyn, un paisajista 17 años menor que ella. Relajados, felices, claramente más que amigos. Las fotos eran exactamente el tipo de imagen que los tabloides de los 70s sabían exactamente cómo usar.
Pero lo que no salía en los tabloides era lo que Sara estaba viviendo en el apartamento 10. Lo que significa para una niña de 12 años escuchar que sus padres van a vivir separados. No el texto del comunicado formal, sino la realidad doméstica de esa separación. La logística de los fines de semana divididos, las conversaciones a medias voces que los niños siempre escuchan aunque los adultos crean que no. Hay algo que el guión original pasa por alto y que encuentro crucial para entender a Sara. La separación de sus padres ocurrió exactamente en el momento en que Margarita llevaba décadas siendo la segunda en todo. Segunda en la línea de sucesión, segunda en la atención pública después de su hermana Reina, segunda en el matrimonio, donde su esposo tenía aventuras desde antes de que comenzara. La crisis pública de 1976 era el punto de quiebre visible de una mujer que llevaba años siendo erosionada por dentro. Y Sara lo veía, todo. Sus profesores en Vedales notaron el cambio después de la separación. La niña ya reservada se volvió más callada aún, más retraída. Sus compañeras describían a alguien que observaba más de lo que hablaba, que procesaba internamente cosas que otros niños expresaban hacia afuera. El divorcio llegó en 1978, cuando Sara tenía 14 años. El catalizador final fue la amante de su padre, Lucy Lindsay Hogg, que quedó embarazada. Anthony Jones presionó por el divorcio. Margarita, devastada, pero sin rendirse a la autocompasión pública, aceptó, convirtiéndose en la primera miembro de la familia real en divorciarse desde Enrique VIII, 4 siglos antes. La ironía era demasiado evidente para ignorarla. Margarita había renunciado a Peter Townsend 20 años antes porque era divorciado, y la familia y la iglesia no podían aceptarlo. Ahora ella misma era la divorciada. La institución a la que había sacrificado su felicidad la había dejado igualmente divorciada, solo que 20 años después y el corazón más dañado. 5 meses después del divorcio, su padre se casó con Lucy. Sara tenía una media hermana, Lady Frances Armstrong Jones, nacida en 1979. Y años después se descubriría que Frances ni siquiera era la única hija ilegítima de Anthony. Polly Fry había nacido durante su luna de miel con Margarita, resultado de su relación con Camilla Fry. Polly no lo supo hasta 2004, cuando una prueba de ADN lo confirmó. Durante décadas había creído que su padre era Jeremy Fry, el mejor amigo de Anthony. Y en 1998, mientras aún estaba casado con Lucy, Anthony engendró un tercer hijo fuera del matrimonio con la periodista Melanie Cable Alexander. Jasper Cable Alexander nació ese año. Anthony tenía 68 años. 3 hijos ilegítimos, 3 mujeres distintas, 3 matrimonios rotos. La vida de Anthony Armstrong Jones era desde cualquier ángulo objetivo que se mirara, un monumento al egoísmo. Y Sara lo observó todo, desde la primera fila, desde la infancia. Mientras Margarita encontraba el anestésico del alcohol y los cigarrillos, Sara encontró algo diferente: la pintura. Después de Vedales, se matriculó en la Camberwell School of Art, en el sur de Londres. Camberwell en los años 80 no era una escuela de arte cualquiera. Era conocida por su rechazo explícito al virtuosismo técnico sin propósito, por su insistencia en que el arte debía nacer de algo real en el artista, de una necesidad de expresar algo que las palabras no podían contener. Era en ese sentido el lugar perfecto para alguien que llevaba años acumulando emociones que no tenía otros canales para procesar. De Camberwell pasó a las Royal Academy Schools, las escuelas de arte más prestigiosas del país, donde el nivel de exigencia era radicalmente distinto. Ahí fue donde su trabajo empezó a recibir reconocimiento institucional. En 1988 ganó el Winsor & Newton Prize, un galardón para artistas emergentes en pintura y dibujo. 2 años después, en 1990, el Creswick Landscape Prize, confirmando que su interés por los paisajes no era un capricho, sino una vocación. Lo que hacía su trabajo notable según los críticos que lo evaluaban sin saber quién era la autora, era una calidad que es difícil de fabricar:
la pintura de alguien que ha pasado tiempo realmente mirando el mundo, no solo viéndolo. Sus paisajes del yeso de Sussex, del granito de la costa escocesa, de los interiores de casas con luz filtrándose por ventanas antiguas, tenían una melancolía que no era afectación, sino sedimento emocional genuino. Pero antes de que esa carrera artística tomara su forma definitiva, ocurrió algo que lo cambiaría todo. India. A mediados de los años 80, Anthony Armstrong Jones recibió la comisión de fotografiar la producción de A Passage to India, la adaptación cinematográfica de David Lean de la novela de E. M. Forster. Era un proyecto enorme, una producción rodada en locaciones reales a través de toda India. Anthony invitó a Sarah a acompañarlo. Para una joven que llevaba años navegando las tensiones del divorcio de sus padres, India era algo que ninguna terapia podía haber ofrecido. Distancia, novedad radical y la oportunidad de verse fuera del contexto que la definía, no como hija de Margarita, no como miembro de la familia real, solo como una joven artista en un país que no tenía la menor idea de su apellido. El productor de la película, John Knatchbull, séptimo barón Brabourne y yerno de Louis Mountbatten, le ofreció trabajo real como asistente en el departamento de vestuario. También estudió dorado en madera bajo la tutela de Thomas Messel, primo de su padre. No era turismo, era trabajo, y era exactamente el tipo de trabajo que le enseñaba que podía ser útil, competente y reconocida por lo que hacía, no por quién era. Fue en India donde conoció a Daniel Chatto. Daniel trabajaba en otra producción británica filmada simultáneamente en el país, Heat and Dust. Venía de una familia teatral. Su padre, Tom Chatto, era actor. Su madre, Ross Chatto, era agente teatral. Daniel mismo había trabajado como actor, incluyendo un papel que tiene cierta ironía histórica. Había interpretado al príncipe Andrew en una película estadounidense sobre Charles y Diana. Lo que atrajo de Sarah de Daniel no era glamour ni estatus, era algo más difícil de identificar, pero más duradero. Era genuino. La veía como Sarah, no como Lady Sarah. Compartía su pasión por las artes sin la carga de las expectativas que rodeaban a cualquier persona que entraba en el círculo de la familia real. Y en una mujer criada en un entorno donde casi todas las relaciones tenían una transacción implícita, esa autenticidad era extraordinaria. El romance creció gradualmente durante los años India y siguió creciendo con la distancia cuando ambos regresaron a Inglaterra. Sarah continuó su formación, esta vez en Middlesex Polytechnic, donde completó 2 años de diseño de telas y tejidos. Sus sentimientos por Daniel no menguaron con el tiempo, se fortalecieron. El 14 de julio de 1994, Lady Sarah Armstrong Jones se casó con Daniel Chatto en St. Stephen Walbrook, una iglesia de la City of London diseñada por Christopher Wren, íntima y bella sin ser grandiosa. La ceremonia fue oficiada por el reverendo Chad Vara, el sacerdote que había fundado los Samaritanos, la primera línea de crisis para personas con pensamientos suicidas. La elección no fue casual. Decía algo sobre los valores de Sarah y Daniel, sobre su comprensión de que la vida incluye oscuridad y que hay que estar preparado para enfrentarla. El vestido fue diseñado por Jasper Conran, líneas claras, elegancia sin ornamentos excesivos. Era la antítesis del vestido de novia de Diana Spencer, con sus 25 metros de tafetán de seda y su tren de 7 metros. La tiara contaba su propia historia, la Snowden Floral Tiara, creada para la ocasión con 3 broches de diamantes que habían sido el regalo de bodas de Anthony a Margarita en 1960, los mismos broches que habían inaugurado el matrimonio más dañino de la vida de Sarah, transformados en la joya que habría su propio. Era la forma más elegante posible de hacer las paces con la herencia sin negarla. Entre los 200 invitados estaban la reina Isabel II, la princesa Margarita ya con salud deteriorada, y también el príncipe Carlos y la princesa Diana,
que ese año asistían juntos a eventos públicos mientras su matrimonio se desmoronaba en privado. Solo semanas antes, un escándalo mediático diferente acaparaba los titulares, pero Sarah y Daniel se negaron a que los dramas ajenos contaminaran su día. La ceremonia duró 30 minutos. No hubo procesión extensa ni fanfarria. Fue, como alguien que la conocía lo describiría después, perfectamente Sarah. Después de la boda, eligieron vivir en Kensington, pero no en el palacio, en una casa catalogada como grado 2 en el barrio, lo suficientemente cerca de la familia para las ocasiones que lo requirieran, lo suficientemente lejos para tener una vida. Hay un dato nuevo que el guión original no menciona y que me parece importante. En 2004, Sarah se convirtió en vicepresidenta del Royal Ballet, ocupando el cargo que su madre había tenido como presidenta, y en 2024 fue nombrada presidenta. Era la continuación de un legado cultural genuino, no un papel honorífico vacío. La princesa Margaret había sido presidenta del Royal Ballet desde 1957. Sarah tomó ese testigo 20 años después de la muerte de su madre y lo llevó hacia adelante. Es uno de los pocos espacios donde su conexión con Margaret se convierte en herramienta activa en lugar de sombra. Desde 1995, expone regularmente en la Redburn Gallery de Londres, siempre bajo el nombre Sarah Armstrong Jones, nunca usando su título. Sus precios, en el rango de 3.000 a 8.000 libras por pieza, son modestos para el mercado de arte londinense. Podría cobrar más. Esa es precisamente la elección. Hay un hecho sobre Sarah Chatto que el guión original menciona de pasada y que merece mucho más espacio, porque revela la dimensión real de su posición dentro de la familia. Es madrina del príncipe Harry. Eso no es un detalle menor. Las madrinas y padrinos de los hijos de la familia real son elegidos con precisión quirúrgica. Representan los lazos más cercanos y confiables de los padres. No se elige a alguien por obligación dinástica o para manejar las relaciones diplomáticas. Se elige a alguien de quien se confía que estará presente cuando importa, que no traicionará la confianza, que quiere al niño por quien es y no por lo que representa. Carlos y Diana eligieron a Sara como madrina de su segundo hijo, su príncipe más difícil de definir, en 1984. En ese momento ella tenía 20 años, acababa de completar su formación artística y aún no tenía el peso de 3 décadas de discreción probada. Aún así, la eligieron. Lo que esa elección revela es que incluso a los 20 años, Sara ya era percibida como alguien confiable de una manera que pocas personas en esa familia lo eran. Y es significativo que sea madrina de Harry, el mismo Harry que décadas después elegiría salirse de la familia real con Meghan Markle, generando uno de los escándalos mediáticos más grandes de la historia moderna de la monarquía. Sara, su madrina, nunca hizo ninguna declaración pública sobre ello, nunca tomó partido, nunca usó el drama ajeno para generar atención propia, simplemente siguió existiendo en el margen, como siempre. La relación entre Sara y la reina Isabel II fue quizás la relación definitoria de su vida adulta, y es el tipo de vínculo que raramente aparece en la crónica de la monarquía porque no generaba titulares. No había drama, no había conflicto, no había espectáculo. Era simplemente dos personas que se querían. La reina tenía una forma particular de mostrar ese afecto. Solo permitía a Sara acompañarla a Craigavon Lodge en Aberdeenshire, su retiro personal privado, en los terrenos de Balmoral, el lugar donde la reina iba cuando necesitaba ser ella misma, sin audiencias ni protocolo. Los habitantes de Balmoral conocen a Craigavon Lodge como el lugar donde la reina era más libre, donde cocinaba, daba paseos sin escolta, simplemente descansaba. Incluso sus propios hijos no siempre recibían esas invitaciones. El hecho de que Sara sí las recibiera habla de una confianza que el protocolo no puede fabricar ni comprar. ¿Qué hacía a Sara especial para la reina? La respuesta más honesta es también la más simple. Era la única persona en ese nivel del árbol familiar que no tenía agenda, no aspiraba nada de la reina, no necesitaba su apoyo político, no buscaba su influencia para avanzar en ningún proyecto, no tenía conflictos con sus hijos ni con su nuera.
No estaba posicionándose para nada. Cuando la reina quería una opinión honesta sobre cualquier cosa o simplemente estar con alguien sin el peso del protocolo, Sara era esa persona. Hay un elemento más oscuro y más hermoso al mismo tiempo. Le recordaba a su hermana. No a la Margarita de los escándalos y el alcohol y Mustique, sino a la Margarita de antes, la hermana menor que tocaba el piano con destreza profesional, que tenía el ingenio más rápido de la habitación, que era en muchos sentidos la más brillante de las dos, y que la vida fue erosionando hasta que lo que quedó era una sombra de lo que habría podido ser. Sara era hija de esa mujer, la portadora de lo mejor de Margarita sin la autodestrucción, y en ella la reina podía ver una continuación de lo que su hermana habría podido ser si las cosas hubieran sido diferentes. Esa dimensión de la relación, la de la reina encontrando en la hija lo que perdió en la hermana, es la que ningún artículo de prensa ha sabido articular correctamente. En 2016, Sara participó en el documental de la BBC Elizabeth at 90, A Family Tribute, y fue la primera vez que la mayor parte del público británico la vio hablar libremente ante una cámara. Los espectadores quedaron desconcertados en el mejor sentido. Esta mujer que nadie sabía identificar en una foto era encantadora, inteligente, con un sentido del humor sutil y específico, y con una forma de hablar de la reina que no era la reverencia formal de los funcionarios, sino el afecto genuino que solo viene de décadas de contacto real. Hablaba de Balmoral con la familiaridad de alguien que ha estado allí cientos de veces, no como invitada ocasional, sino como parte de la familia. Describía la forma en que la reina se relacionaba con Escocia, con qué le gustaba hacer allí, con qué tipo de conversaciones tenía, con una precisión de detalle que solo se tiene cuando esas conversaciones las has tenido tú mismo en privado. Era, en 30 minutos de documental, la persona más auténtica que habían puesto en pantalla de la familia real en años. El rey Carlos, que conoce bien a Sara desde la infancia y que comparte con ella la pasión por los paisajes en pintura, la aprecia con el mismo tipo de afecto sin agenda. Hay algo en la relación de Carlos con Sara que no existe en la mayoría de las relaciones reales. No hay nada que negociar. Ella no quiere nada de él. Él no necesita nada de ella. Es simplemente una prima que lo conoce de toda la vida y que aparece en los momentos difíciles. Anthony Armstrong Jones, primer conde de Snowdon, merece un bloque propio en la historia de Sara, pero no el bloque de la denuncia, sino el bloque de la pregunta más difícil. ¿Cómo se quiere a alguien que hizo tanto daño? Anthony murió el 13 de enero de 2017, a los 86 años. Para ese momento, el mundo sabía lo de los 3 hijos ilegítimos, lo de Polly Fry, concebida durante su luna de miel y cuya existencia Sara no supo hasta que Polly la confirmó con una prueba de ADN en 2004, lo de Francis, cuya llegada precipitó el divorcio, lo de Jasper Cable Alexander, nacido cuando Anthony tenía 68 años y aún estaba casado con su segunda esposa. Pero junto a todo eso existía otro Anthony, el padre que enseñaba a sus hijos a construir cosas, que los llevaba a la India, que los exponía al arte, al cine, a la creatividad. El fotógrafo genuinamente talentoso que había documentado la vida en los asilos de pobres y hospitales psiquiátricos con una compasión visual que sus trabajos de moda no sugerían. El hombre que tuvo la visión de casarse con la princesa más brillante de Europa y la irresponsabilidad de destruir ese matrimonio desde antes de que comenzara. No son versiones incompatibles, son la misma persona, y Sara tuvo que aprender a sostener esa contradicción sin que la aplastara. El funeral de Anthony en 2017 fue, según los que asistieron, un evento de una rareza antropológica fascinante. Todas sus familias fracturadas reunidas en un mismo espacio. Su exesposa representada por sus hijos. Su segunda esposa, Lucy. Sus varios hijos en distintos grados de conocimiento mutuo.
Era el inventario visual de una vida vivida sin considerar las consecuencias sobre los demás. Sara asistió, se mantuvo con dignidad, guardó sus pensamientos para ella misma como siempre. No hay declaraciones de Sara sobre su padre, no hay entrevistas donde hable de él con resentimiento o con nostalgia excesiva. Hay un silencio que no es negación, sino algo más complejo. La paz que se hace con alguien que ya no puede cambiar nada, cuando la única opción que te queda es decidir qué parte de lo que te dieron llevas contigo y qué parte dejas atrás. Lo que Sara llevó fue la creatividad, el impulso de hacer cosas con las manos, de ver el mundo a través de un ángulo específico y capturarlo. Eso era de Anthony. Lo que dejó atrás era todo lo demás. El año 2002 fue sin ninguna duda el más devastador de la vida de Sara Chato. Y eso en una vida que ya había incluido el colapso del matrimonio de sus padres, los hijos ilegítimos descubiertos gradualmente y las traiciones acumuladas, es decir, mucho. El 9 de febrero de 2002, a las 6:30 de la mañana, la princesa Margaret murió en el King Edward VII Hospital de Londres mientras dormía. Sara y David habían estado a su lado. Tenía 71 años. La muerte no era una sorpresa en el sentido médico. Margaret había fumado hasta 60 cigarrillos diarios en sus años de mayor consumo. El alcohol había sido una presencia constante durante décadas. Había sufrido múltiples derrames cerebrales, el más severo en 1998, que la dejó parcialmente paralizada del lado izquierdo y con la visión disminuida. Las escalduras en los pies de un accidente en la bañera habían requerido hospitalizaciones repetidas y cirugías que la dejaron con movilidad reducida. En los últimos años de su vida, Margaret era una sombra física de la mujer que había sido, aunque en sus buenos días la inteligencia y el humor todavía asomaban. La tarde del 8 de febrero, Margaret sufrió otro derrame. La trasladaron del apartamento 1A de Kensington Palace, la misma casa donde Sara había crecido, al hospital a las 2:30 de la madrugada. Sara y David fueron llamados inmediatamente. La reina fue mantenida informada durante toda la noche. A las 6:30, Margaret dejó de respirar. El comunicado del Palacio de Buckingham fue inusualmente emotivo para los estándares de la familia real. La reina, con gran tristeza, ha pedido que se haga el siguiente anuncio inmediato. Su querida hermana, la princesa Margaret, ha muerto pacíficamente mientras dormía esta mañana a las 6:30 en el King Edward VII Hospital de Londres. Sus hijos, Lord Linley y Lady Sarah Chatto, estuvieron a su lado. El adjetivo querida en un comunicado real es una rareza. Los comunicados de la familia real usan el lenguaje con una precisión casi jurídica. Querida hermana es una emoción permitida filtrarse a través de la fortaleza del protocolo. La reina lo aprobó. Sabía exactamente lo que estaba diciendo. El príncipe Carlos, en un tributo televisado el día siguiente, dijo que este es un día terriblemente triste para toda mi familia, pero particularmente por la reina, mi mamá, y mi abuela la reina madre, y también para los hijos de la princesa Margaret, David y Sara. Era una declaración que reconocía explícitamente el dolor específico de Sara, no solo el duelo general de la familia. Una pequeña humanidad dentro del protocolo. El funeral privado se llevó a cabo en la capilla de St. George en el castillo de Windsor. El ataúd de Margaret fue trasladado desde Londres sobre un coche de artillería, el mismo tipo de transporte que habían usado para los funerales de Jorge VI y de la propia reina madre. Para Sara, ver ese ataúd pasar era ver la última forma física de la mujer que la había dado el mundo. Según los reportes, la reina fue vista limpiándose los ojos con un pañuelo mientras estaba de pie con Sara y David después del servicio.
Reinaldo Herrera, amigo de la familia, reflexionó sobre ese momento en Vanity Fair. Creo que fue la única vez que alguien vio a la reina mostrar sus emociones en público. Nunca explicar al mundo lo que siente o por qué hace lo que hace es parte de su grandeza. Pero durante unos minutos ese día, mientras estaba junto a los escalones de la capilla de Saint George viendo cómo se llevaban el ataúd de su hermana, sus ojos la traicionaron. Sara llevaba los pendientes de perlas de su madre, los mismos que había usado en su propia boda en 1994, los mismos que ahora devolvía al contexto del duelo. Era su forma de no separarse de Margarita ni en la separación definitiva. Una continuidad expresada en joyería que nadie en la prensa fotografió conscientemente, pero que estaba ahí, visible para quienes sabían mirar. El dolor de Sara apenas estaba comenzando. 7 semanas después, el 30 de marzo de 2002, murió la reina madre a los 101 años. Elizabeth Bowes Lyon, la reina madre, había sido durante décadas el corazón emocional de la familia real, el personaje más querido de la monarquía, la mujer que había mantenido la cohesión de la familia durante la guerra, la abdicación de Eduardo VIII, el reinado de George VI y las primeras décadas de Isabel II. A los 101 años, su muerte era esperada. Eso no la hacía menos devastadora para quienes la amaban. Para Sara, la reina madre había sido algo específico y precioso, el refugio seguro de su infancia caótica. Cuando sus padres peleaban, cuando Margarita estaba en uno de sus episodios de depresión o bebida excesiva, cuando el apartamento 10 de Kensington se volvía demasiado tenso para una niña de 8, 10 o 12 años, Sara podía ir a Royal Lodge en Windsor. La reina la recibía con el afecto incondicional que las abuelas dan más fácilmente que las madres, con la paciencia de alguien que ha criado ya a sus propias hijas y no tiene nada que demostrar. En Royal Lodge había jardines, había perros, había una calidez doméstica que el Palacio de Kensington con sus tensiones no siempre podía ofrecer. Perder a la reina madre 7 semanas después de perder a Margarita fue un golpe que los que conocían a Sara describieron como visible en ella durante meses. Había algo diferente en cómo se movía, en cómo miraba. Había perdido algo de su luz, decían. El servicio conmemorativo estatal en Westminster Abbey en abril de 2002 vio a Sara de pie junto a su familia. Aquellos que la conocían notaron el cambio. Una sombra permanente había cruzado su rostro. Sara y David emitieron un comunicado conjunto. Queremos agradecer a todos aquellos que tan consideradamente han enviado mensajes de condolencia y calidez en este momento de gran tristeza. Era el lenguaje que la reina real usa cuando las palabras reales son demasiado grandes para un comunicado. La pérdida verdadera no cabía en esas frases. En menos de 2 meses había perdido a las dos figuras maternas más importantes de su vida. La madre que la había dado, con todos sus defectos y con todo su amor, y la abuela que había sido el colchón cuando esa madre no podía estarlo. Solo quedaba la reina. Y durante los 20 años siguientes, la reina Isabel II sería exactamente eso, la última. En los 20 años que siguieron las muertes de 2002, la relación entre Sara y la reina Isabel II se profundizó hasta convertirse en algo que los observadores de la familia real describían con palabras que raramente se usan para describir relaciones reales: amistad. Y mientras esa amistad silenciosa crecía, el resto de la familia real proporcionaba material inagotable para los tabloides. El árbol genealógico de los Windsor en esos años era un río constante de drama. El divorcio de Carlos y Diana había terminado trágicamente con la muerte de Diana en París en 1997. El escándalo de las fotos comprometidas del príncipe Andrew con Jeffrey Epstein. Las confesiones mediáticas de Harry y Meghan. Los problemas de salud del rey.
el archivo constantemente actualizado de conflictos, traiciones e intrigas que los tabloides cubrían con una voracidad que no mostraba señales de saciarse. Sara no estaba en ninguno de esos ríos. Estaba pintando en su estudio. La Redfern Gallery en Cork Street, en el corazón del Mayfair artístico, ha exhibido su trabajo desde 1995 de forma regular. En 2023, Sara asistió a la exposición centenaria de la galería, donde participa como pintora de planta, no como invitada honoraria. Esa distinción importa. No es una figura de relaciones públicas que presta su nombre a la galería. Es una artista que trabaja ahí porque su trabajo tiene mérito suficiente para sostenerlo sin el nombre. Sus pinturas, paisajes abstractos e interiores con texturas múltiples, se han descrito como obras de alguien que ha pasado tiempo realmente mirando el mundo, no solo viéndolo. Es la diferencia entre el turista y el habitante. Su técnica de invisibilidad en eventos públicos es una forma de arte en sí misma y exige una sofisticación que raramente se reconoce. Sara entiende el lenguaje de las cámaras en una forma específica. Sabe exactamente cómo estar presente sin ser focal. En el Throwing the Color se posiciona en las filas traseras del balcón de Buckingham. En las bodas reales, elige cientos laterales. Sus tonos de ropa, grises, azules oscuros, beige, la ayudan a integrarse en el conjunto sin desaparecer completamente. Es una ecuación de presencia dosificada, suficiente para cumplir su deber familiar, insuficiente para generar un titular. En la boda de Prince William y Kate Middleton en 2011, Sara estuvo ahí, pero hay que buscarse activamente para encontrarla en las fotos. En la boda de Harry y Meghan en 2018, lo mismo. Estaba, cumplía, apoyaba y se retiraba sin que ninguna cámara la siguiera hasta la salida. Este comportamiento requiere algo que pocos dan crédito: un autocontrol sostenido durante décadas. No es sencillo, en una familia donde todos los movimientos son observados, decidir sistemáticamente no ser el centro. Requiere no ceder a la tentación de la atención, aunque ésta esté disponible. Requiere entender que la atención que te da visibilidad es exactamente la misma que te quita privacidad, y que esas dos cosas no son separables. La única excepción a la estrategia de neutralidad visual es la Snowden Floral Tiara. En los eventos de gala más formales, Sarah la usa. En el Trooping of the Color de ciertos años. En algunas galas reales. La misma tiara de su boda, hecha con los broches que Anthony le regaló a Margarita en 1960, transformados por Wardsky en una joya nueva para la boda de Sarah. Cuando la lleva puesta, es el único momento donde el mensaje que emite es inequívoco. Recuerden quién soy, recuerden de dónde vengo y vean qué hice con eso. Es también su homenaje más visible a Margarita. En los eventos donde la invisibilidad cedería demasiado, Sarah elige ser visible de la manera más específica posible, con la joya que conecta a su madre con su matrimonio, con su vida actual. Es la continuidad expresada en diamantes y perlas. En paralelo a todo esto, su carrera como pintora sigue avanzando. En 2024, cuando fue nombrada presidenta del Royal Ballet, ocupando el cargo que su madre había tenido como presidenta desde 1957, completó un círculo que llevaba décadas girando. La princesa Margarita, apasionada de la danza y las artes, había apoyado el Royal Ballet durante décadas. Sarah, que creció entre bastidores de ese mundo, tomó ese testigo en 2004 como vicepresidenta y lo llevó hasta la presidencia en 2024. Era la forma más elegante de honrar el legado cultural de su madre, no repitiendo sus errores, sino continuando lo que tenía de mejor. Si queremos evidencia concreta de que Sarah Chatto rompió el patrón familiar, la evidencia más sólida no son sus propias elecciones, sino las de sus hijos. Y eso es significativo, porque los patrones generacionales no se evalúan en una persona, sino en lo que esa persona transmite.
Samuel David Benedict Chatto nació el 28 de julio de 1996. Es el 30º en la línea de sucesión al trono. Asistió a Eton College, como corresponde a la tradición familiar, pero después eligió estudiar Historia del Arte en la Universidad de Edimburgo, siguiendo conscientemente los pasos artísticos de su madre en lugar de las expectativas dinásticas de su apellido. En Edimburgo también completó una formación de profesor de yoga, el mismo yoga que encontró su camino desde la India, el país donde sus padres se conocieron y donde él mismo viajó para esa formación. Esa conexión geográfica entre la historia de amor de sus padres y su propia formación espiritual no parece accidental. Después de la universidad, Samuel completó una formación de 6 semanas en North Shore Pottery y un curso en la Royal Drawing School. En 2019, con 23 años, estableció su propio estudio de cerámica en West Sussex, donde produce piezas funcionales y escultóricas cocidas en horno de leña. Sus cerámicas se venden en galerías por su calidad, no porque se sepa quién es su madre. Cuando alguien le compra una pieza de Samuel Chatto, lo hace porque le gusta la cerámica, no porque sea nieto de la princesa Margarita. Samuel explicó su vocación en una entrevista con una claridad que merece repetirse textualmente. Siempre he tenido una fuerte afinidad por crear objetos, habiendo pasado gran parte de mi infancia creando paisajes imaginados y modelos escultóricos, lo que naturalmente me llevó a la cerámica durante mis últimos años en la escuela. La infancia que describe, llena de creación imaginativa y de libertad para explorar formas de expresión, es el contraste más nítido posible con lo que Sarah describía de su propia infancia, marcada por tensiones maritales y la sensación de observar sin poder intervenir. También dio una declaración sobre sus padres que en apariencia sencilla es un documento extraordinario. Mis padres siempre me alentaron a explorar diferentes formas de arte. No había presión para hacer algo específico, solo para ser auténtico. La bisnieta de la princesa Margarita, a quien la institución le decía constantemente que debía comportarse de determinada manera y que sacrificara su amor por el deber, crió a su hijo mayor sin más expectativa que la autenticidad. Es la inversión más completa del patrón posible. El hecho de que Arthur eligiera eso, teniendo disponibles docenas de caminos más cómodos para alguien con su apellido y sus conexiones, dice algo sobre la crianza que recibió. No creció con la sensación de que el mundo le debía algo por nacer donde nació. Creció entendiendo que el respeto se gana a través del trabajo duro y el carácter, no se hereda. Ambos hijos tienen algo más en común, además de sus carreras radicalmente diferentes. Mantienen perfiles públicos extremadamente bajos. No venden historias, no buscan atención mediática, no capitalizan sus conexiones reales. Cuando el mundo habla de los Royals jóvenes de segunda y tercera fila, Samuel y Arthur Chatto no aparecen en las listas porque no han hecho nada para aparecer en ellas. Son, en ese sentido, perfectamente los hijos de Sarah, presentes, reales, pero invisibles por elección propia. El ciclo que su abuela Margarita nunca pudo completar, el de las personas que encuentran su propio propósito en lugar de pelear contra el que la institución les asignó, Sarah lo completó en 2 generaciones. El 8 de septiembre de 2022, la reina Isabel II murió en Balmoral, a los 96 años, rodeada de su familia. El comunicado del palacio fue escueto, como todos los comunicados reales en los momentos más importantes, pero la lista de quienes estaban presentes en Balmoral cuando llegó el fin decía más que cualquier comunicado. Sarah había sido convocada. Su nombre estaba en esa lista junto a los hijos de la reina, Charles, Ana, Andrés y Eduardo, y a solo algunos nietos electos. No a todos los nietos, no a todos los sobrinos, a Sarah, la única hija de la princesa Margarita, sin cargo oficial, sin función en la proposición de sucesión, pero presente en el momento más privado de la familia real, porque su presencia era lo que la reina necesitaba en ese momento. La reina editora Emily Nash, comentando el evento para los medios, dijo:
Sara y su majestad la reina tenían una relación muy cercana y única. Sin duda estará sufriendo y procesando esto en privado. La frase en privado es casi redundante cuando hablamos de Sara. Todo lo que importa en su vida ocurre en privado. Ese es el punto. En las imágenes del funeral estatal del 19 de septiembre de 2022, las cámaras la capturaron en un momento que rompía absolutamente con su patrón habitual, lágrimas corriendo por su rostro. No había guardia, no había máscara, no había la distancia emocional calculada que ella mantiene en todos los eventos públicos. Era dolor real, visible, sin filtro. Las redes sociales, que son habitualmente el lugar más cruel del mundo para las figuras públicas, tuvieron una reacción inusualmente amable. Los comentarios hablaban de empatía, de reconocimiento de un dolor genuino, una mujer llorando a alguien que amaba, sin complejidad añadida, sin agenda, solo una persona en duelo. Para Sara, la muerte de la reina era 4 pérdidas en una sola. Perdía a su tía, a su monarca, a la mujer que durante 20 años había sido su madre sustituta, la que llenó el espacio que Margarita dejó, y a la última persona viva en la familia que tenía la memoria de cómo era Margarita antes de los escándalos, el alcohol y la amargura. La Margarita que tocaba el piano y que llenaba una habitación con su presencia. Con la muerte de la reina, Sara pierde a la persona que más la conocía dentro de la familia real, no en el sentido de los datos biográficos que cualquiera puede leer, sino en el sentido de conocer realmente a alguien, de haber estado presente en los momentos sin audiencia, de haber tenido las conversaciones que no se graban. El rey Carlos III valora a Sara y la aprecia genuinamente. Comparten esa pasión por los paisajes, él con sus acuarelas de las propiedades reales, ella con sus pinturas abstractas del granito escocés. Pero no puede reemplazar lo que la reina representaba. Nadie puede. En los meses posteriores al funeral, Sara apareció en varios eventos de la familia, apoyando a Carlos en la transición. Era parte de lo que siempre ha hecho, estar presente cuando importa, sin pedir nada a cambio, sin hacer de esa presencia un espectáculo. Volvamos a los pendientes de perlas. Sara los usó en su boda en 1994, cuando los heredó de los joyeros de Margarita para ese día especial. Los usó de nuevo en el funeral de Margarita en 2002. Y hay algo en esa imagen, los mismos pendientes yendo de la boda al duelo y del duelo de vuelta a los cajones de joyas de Sara en su casa de Kensington, que captura algo que ningún análisis biográfico puede capturar completamente. La pregunta que el guión original se hace, la de si Sara escapó de la llamada maldición de Margarita, me parece la pregunta equivocada. No era una maldición, era un patrón de personas brillantes a quienes el sistema asignó roles que no encajaban con quienes eran y que respondieron a esa disonancia con mecanismos de autodestrucción variados. El alcohol, las relaciones destructivas, el egoísmo sexual disfrazado de bohemia. Sara no escapó de ese patrón por suerte ni por carácter superior. Lo identificó, lo nombró para sí misma y tomó decisiones sistemáticas y consistentes para no repetirlo. La elección de Daniel no fue solo amor, fue la elección de alguien genuino sobre alguien poderoso. La elección de vivir en Kensington, pero no en el palacio, no fue modestia. Fue la elección de la independencia sobre la comodidad de la dependencia institucional. La elección de exhibir su arte bajo el nombre Armstrong Jones no fue capricho, fue la insistencia en ser juzgada por lo que hace, no por lo que heredó. Cada una de esas elecciones fue tomada conscientemente, sostenida durante décadas y transmitida a 2 hijos que la replicaron en sus propias vidas de maneras distintas, pero con el mismo principio. El respeto se gana, no se hereda. ¿Es feliz Sara Chatto? La pregunta es genuinamente difícil. Sus pinturas son hermosas pero solitarias, contemplativas pero no eufóricas.
Son la obra de alguien que ha encontrado paz y equilibrio, pero que lleva siempre el peso de lo que perdió y de lo que vio perder. Hay una melancolía en ella que los que la conocen describen como permanente. No una melancolía que la paraliza, sino la melancolía serena de alguien que ha procesado mucho dolor y lo ha integrado en lugar de negarlo. Es la diferencia entre cargar un peso y ser aplastado por él. A sus 61 años, su carrera artística está establecida. Su posición en la familia bajo el rey Carlos es sólida. Sus hijos son adultos que tomaron sus propios caminos. En algún momento habrá nietos. Y en algún cajón de su casa en Kensington hay unos pendientes de perlas con pequeños diamantes y dos grandes perlas colgantes que esperan la próxima ocasión en que se los ponga. La princesa Margarita será recordada durante generaciones como la hermana trágica, la rebelde que nunca encontró su lugar, la mujer brillante que el sistema destruyó. Ese es un legado real y merecido, pero hay algo que la historia le debe, que su hija aprendió de ese dolor y construyó algo diferente. Esa no es la historia de una princesa olvidada, es la historia de una mujer que tomó la herencia más difícil que podía recibir, la de ver cómo el sistema destruye a alguien que amas, y la convirtió en la única cosa que ningún sistema te puede quitarte, una vida que tú misma elegiste. Los pendientes son el resumen de todo eso, la alegría de la boda y el dolor del duelo contenidos en el mismo objeto, la continuidad y la separación en el mismo gesto, el amor que no se pierde aunque todo lo demás sí se pierda. Lady Sarah Chatto lleva esos pendientes y pinta sus paisajes solitarios y va a los funerales con lágrimas en el rostro y aparece en las bodas sonriendo genuinamente. Y el mundo sigue sin saber quién es. Esa precisamente es la victoria.